Huele a clavellina e incienso. En silencio, siguiendo el ritmo que marca la campana, envueltos en el sonido de los bombos y timbales, llegan casi 500 almas acompañando su imagen. Herido y mirando al cielo, se acerca impartiendo perdón. Es martes santo y Almería sale a su encuentro. Es martes de perdón. El 12 de septiembre de 1980 se constituía oficialmente la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón. Fue entonces cuando un grupo de niños, porque así se les conocía en el ambiente cofrade como los Niños del Perdón, pusieron el sello al sueño que durante tiempo había rondado su mente: poner en marcha una hermandad en su barrio, el Barrio Alto, en la parroquia de San José. Y yo llego a la hermandad por la devoción también que tenía mi madre al Cristo del Perdón, que se sacaba en San José. Claro, el apoyo familiar siempre es muy importante a la hora de entrar en estas cosas. Claro, fue muy bonito saber en el barrio que ante la figura de don Antonio Sánchez Segovia, que era el párroco de ahí, que las cofradías no le gustaba mucho, que una serie de chavales, la mayoría del barrio alto, pues llegáramos ahí. Y eso me lo encontré y no dudé en apuntarme a la cofradía. Mi vinculación con la hermandad comienza en el año 1980 y llego de la mano de Paco Valdivia. Paco Valdivia es familiar mío, es primo, y un día llega a la casa, yo era muy pequeño, tenía entonces 9 años, y nos comenta a mi hermana y a mí que se está creando una hermandad en la iglesia de San José y que ¿por qué no la apuntamos? Ah, pues venga, pues tú estás, sí, pues venga, pues nos apuntamos. Así fue mi conexión con la hermandad. Evidentemente en un principio pues muy light, porque tenía 9 años, era un hermano infantil. Yo estaba en la Soledad, formaba parte de la directiva de la Soledad. Entonces surgió el tema ese cuando Fernando estuvo hablando con el párroco. Me enganché ya, dejé Soledad y me enganché ahí. Pues la hermandad apareció en mi vida, pues precisamente, pues yo era muy jovencita, yo pienso que unos 12 años o cosas así, entonces era en San José, en la parroquia de San José, que es donde precisamente se fundó, y bueno, pues yo no entré en la hermandad, pero sí yo estaba en la parroquia, colaboraba allí, y yo veía pues ese grupo de niños que, pues bueno, pues con esa locura de preparar pues toda una serie de cosas. Pues realmente llego aquí por un compañero de clase. Yo soy del Barrio Alto y ya por aquellos tiempos jóvenes ya era monaguillo yo con don Antonio Sánchez Segovia en la iglesia de San José. Y bueno, pues yo conocía gente de la hermandad, pero no se había dado el caso, tampoco era muy conocido, ¿no? Fueron el primer año cuando se constituyó, y por un compañero de clase que era Fernando Salas Pineda, pues resulta que me dijo, él conocía que yo andaba por el mundillo de la iglesia. Y claro, pues me enganchó en 0 coma. Nada fue fácil. Estos niños del perdón se encontraron con la negativa para poder sacar al titular que habían elegido y comenzaba ahí un tiempo de dudas, trabajo y aprendizaje. Y en San José fueron unos momentos muy bonitos. Duros, pero muy bonitos. Por una gente muy joven, gente después de una junta. Claro, ahora también es verdad que antiguamente no había ni Netflix, ni canal no sé qué, ni PS1, PS2, PS5, ni nada de eso, no había nada de eso. Entonces, claro, tu ocio de alguna manera lo dedicaba a tu hermandad, a estar allí con la gente de la hermandad, a arreglar faroles, que hemos arreglado muchos faroles, a irnos a los kioscos de la Rambla a comernos unos garbanzos tostados buenísimos, un vaso de casera de Coca-Cola buenísima, a mí salió buenísimo, y unos chinitos compartidos entre todos, e incluso
en ese núcleo nos íbamos a las terrazas de verano con nuestro bocadillo de salchicha y toda esa historia de chorizo, cruzando las vías del tren, qué imprudencia, madre mía, ¿vale? Porque no había puente y no íbamos. Y eso formaba la hermandad del perdón y formaba, eso era muy bonito. Y bueno, también es verdad que voy a aprovechar esa palabra de dar el salto, porque también fue un salto que dio la hermandad de allí, digamos que coincidió un poco todo, por una serie de circunstancias, de acontecimientos, pues se saltó de San José a Santiago, y bueno, pues yo ya evidentemente, no es que dejara San José, porque yo San José nunca lo dejé. Entonces, sí recuerdo aquella invitación a marcharnos de San José en los primeros años de vida. Estábamos esperanzados en que íbamos a salir en procesión y de pronto dicen, no vaya a salir. Después en Santiago, pues era nuestro Cristo, era el primer Cristo con el que se procesionaba y al final pues era tu Cristo, sin serlo, pero era tu Cristo. Y ya empieza a oírse hablar del proyecto del encargo del Cristo del Perdón. Dicen que con las dificultades se agudiza el ingenio y mucho hubo que pensar para ver cómo resolver el principal problema de la hermandad. Necesitaban una imagen de Cristo. ¿Qué imaginero iba a querer comprometerse a hacerles a su Cristo del Perdón? ¿Cómo convencerlo? Y lo más importante, ¿cómo pagarlo? El día que llegamos por la noche fue la reunión, estaba Paco Palma, yo a la izquierda y Fernando a la derecha, los tres. Y ahí fue cuando nos hizo unos dibujillos a plumilla y como pensaba él, el Cristo que le estábamos enfocando. Sin contar que no teníamos nada de dinero ni nada de nada. Que Palma Burgos nos hizo una plumilla con la cara del Cristo, y entonces se hizo unas copias de esa plumilla y ponía donativo para la realización del Cristo del Perdón. Vendíamos papeletas a 5 pesetas, que era muy gracioso, es que ahora hay que reírse. Donde rifábamos un magnífico reloj digital que compramos en el Bazar Ceuta, que había en aquella Altamira, ¿vale? Y claro, yo entré a la hermandad, me dieron unas papeletas y era a 5 pesetas, me parece. Y las vendí todas. Las vendí todas gracias a mi padre y a mi madre, que vendieron. Y entonces, por lo que se ve, vieron ahí un buen muchacho. Sí, íbamos por las parroquias con los postecillos, íbamos a Montelú también. Hemos hecho de todo. Cuando éramos niños. Hemos hecho de todo. Íbamos por los locales, por donde podíamos. Y la gente nos daba 3 pesetas, 5 pesetas. Yo recuerdo que la persona que más dinero nos dio en aquellos tiempos, por amistad que tenía, pues yo jugaba a los manos, fue Óptica Almería, que si no me quiero equivocar nos dio 25 pesetas. Estamos hablando del año 83, 84. Y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, porque todos los principios son malos, eso lo sabemos todos, y más nosotros las circunstancias que teníamos. Y bueno, pues el Cristo del Perdón, él quiso que aquello saliera y bueno, hasta nuestros días. Ya con el encargo sobre la mesa, con un boceto realizado por Palma Burgos como guía, los hermanos esperaban pacientes las noticias que iban llegando desde Úbeda. Solo unos pocos afortunados pudieron ver la evolución del Cristo. Iban cada cierto tiempo a tierras jiennenses al taller del escultor para ir viendo la transformación de la imagen. Lo que no saben todos es que hay quien se hizo la ida y la vuelta en un tren a Úbeda y a escondidas, y por una ventana conoció el amor a primera vista. Entonces nos íbamos a Úbeda en el tren a verlo casi todas las semanas, a verlo cómo se hacía. Cuando íbamos a Úbeda estaba en una habitación que mientras que llegaba la persona que tenía que abrirnos, pues nos subíamos a la ventana y lo veíamos desde la ventana, mientras que venía la persona que nos enseñaba. Yo he visto por lo menos todo el proceso. El barro, la escayola, todo. Primero se saca el barro, luego se saca la escayola, luego se sacan los puntos en la madera, luego se juntan los brazos, o sea que no es
Pues el último proceso, que es en el que viene el maestro, porque los puntos tú los sacas y los puedes sacar, no cualquiera, correcto. Entonces, cuando viene Palmaburgo a lo que es terminar el Cristo, desde que empieza, desde que llega el hombre, está lloviendo en Úbeda hasta que se va, que es cuando termina de llover. Yo lo vi en barro, cuando Paco lo pone en barro. Y hice lo posible por verlo, pero me impresionó mucho. Me impresionó bastante, ¿no? Fue un choque de emociones en ese momento de el Cristo de San José, el Cristo de Santiago, el Cristo del Perdón, de Paco. Bueno, hay una figura que, en fin, que lógicamente jugó un papel muy importante en los inicios de la hermandad, que fue Fernando Salas Pineda. Entonces es verdad que su abuelo, pues evidentemente ayudó también y estuvo ahí haciendo una labor muy buena en la hermandad. Tenemos la ilusión de que se había prometido, porque una chica que estaba mala, prometió hacer el Cristo del Perdón si Dios la salvaba de la muerte, que es Gregorina Fuentes. Y lamentablemente, pues no. Y Andrés Fuentes ahí tuvo bastante fuerza, y Gregorina. Gregorina fue una hija de Andrés Fuentes que murió de cáncer y que está dedicada a nuestro Cristo, que también son figuras de nuestra hermandad muy desconocidas, pero que debemos de ponerlas en valor, porque gracias a ella también el Cristo está aquí. Y te enteras de cómo se está elaborando y de cómo se está tejiendo todo el tema económico, preguntas, ¿va todo bien? Te enteras que sí, que hay quien nos está echando una mano para que todo sea una realidad, y sobre todo estás esperando que llegue ese momento en el que Cristo está con nosotros, ¿no? Fue una espera larga, precisamente por eso, por la incertidumbre de saber si íbamos a ser capaces de tener el Cristo o no. Y con todo listo, llegó el momento. Ese 14 de abril de 1984 hacía entrada en la Rambla Obispo Orbera el camión en el que el Santo Cristo del Perdón y de las Lluvias llegaba a la ciudad. Con expectación de unos y sorpresa de otros, se abrieron las puertas y se paró el tiempo. Y parece que fue ayer que estábamos nerviosos, no lo siguiente, que no llegaba el camión, allí esperando todo el mundo en la Compañía María que llegara, que fue donde fue la bendición del Cristo. Pues tú imagínate si es una satisfacción. Y recuerdo esa mañana de domingo en la Compañía de María, y estábamos todos para verlo, ¿no? Era un momento de emoción, de mucha emoción. Pues en la Rambla, lo que es la Rambla, sentado en un bordillo de la acera, esperando que viniera el camión con el Cristo. Yo estaba sentado en una escalinata que había en una entrada a la parroquia, a la Compañía María. Estaba sentado. Sabíamos que Fernando venía en un camión con el Cristo. Desde Úbeda, yo tengo una foto que me mandaron mis amigos de Úbeda. Sigo diciendo que yo en Úbeda tengo muy buenos amigos, que eso es muy importante, que nosotros nacemos gracias a Úbeda, donde se carga en ese camión. Hay una foto donde se carga en ese camión que me la mandan. Y entonces pues yo estoy pues ya llega y está. Entonces yo veo a lo lejos un camión y la figura de Fernando Salas sacado medio cuerpo por la ventana del camión así, y entonces pues claro, pues un camión. Entonces llega ese camión y claro, nadie pensaba que en un camión iba a bajar un Cristo, y más como ese. Vamos a ponernos en el contexto. Obispo Orbera, autobuses, tal. Por la mañana fue, sí, por la mañana. Y claro, la gente empezó a ver cómo sacamos ese Cristo, y recuerdo que el autobús iba a salir y se quedó paralizado, decir, ¿qué pasa? Entonces hubo un momento que cuando bajó el Cristo en ese momento hizo el primer silencio. Provocó tal sorpresa en la gente, pues imaginaros, la Almería de 1984.
Han pasado 40 años. Las filas del Martes Santo ya no la forman 60, sino casi 400 hermanos. Las calles se llenan para buscar su perdón. Pero a pesar de todo, seguimos siendo los mismos. Misma intención, misma ilusión, mismo amor a Cristo. Los niños del perdón han crecido, pero a cambio han aumentado la familia. Son cosas en la vida que la satisfacción te la dan tu trabajo, tu familia, tu hijo. Y como es normal, es que la hermandad es, en mi familia, pues de las 2 o 3 cosas primeras que hay en nuestra vida. Es sentimiento de orgullo sano, ¿no? O sea, no decir, mira, el perdón, no, sino de ver lo que hemos conseguido. Que tenemos 40 y pocos años, pero somos muy pequeños en comparación con el resto de hermandades. Y ya nos comparamos con el resto de hermandades de Andalucía, somos muy pequeños, nos queda todavía mucho por recorrer. Pero en lo poco que hemos recorrido, hemos conseguido mucho. Y hemos pasado de ser los 62 hermanos, aquellos que salieron en el primer año, en el año 82, me acuerdo perfectamente, en aquel callejón de Correos, formándonos para el guión, hemos pasado a casi 500 hermanos en el patio del colegio de la Safa, el Martes Santo. Pero yo estoy orgulloso de en lo que se ha convertido aquel grupo de niñillos, lo que son ahora. Que tenemos más canas y esas cosas, y hemos cambiado un poquito, pero es verdad que la hermandad, aún evolucionando y aún habiendo pasado alguna década, sigue manteniendo una esencia. Yo creo que el culpable me refiero al Cristo del perdón. En su día fue un revulsivo su llegada y para la hermandad supuso mucho, pero es que supone cada día del año y de los años para quienes formamos parte de la hermandad. Pues mira, el Cristo del perdón para mí es fuerza, es apoyo, es un todo de sensaciones. Si yo tengo 56 años y entré en la hermandad con 14 años, pues imaginaros que es mi vida, ¿no? Entonces, claro, mi vida, yo puedo decir a boca llena que, como se suele decir, que los hermanos tengo uno. Tenía 2, mi hermana, la más guapa y la más esa, que es la hermana de la hermandad, ya no está con nosotros, y tengo un hermano. Pero que realmente yo puedo decir de la frase típica de que los amigos se cuentan con la mano con los dedos de una mano, ¿no? Que los otros dedos son hermanos de la hermandad. Yo tengo personas que a lo mejor me tiro un año sin hablar con ellos, sin verlos, pero yo cojo un teléfono, es un hermano. Es un hermano. Sí es verdad que entras frío, ¿no? Y entonces, claro, ya, nada más llegar, verlo a él, te transmite, o me transmitió a mí por lo menos, decir, tú de aquí no te vas. Y entonces, lo quiero agradecer mucho porque me ha servido para conocer gente muy buena, que me ha querido y que quiero. Se me han ido algunos, es verdad, se me han ido algunos. Pero me quedan esos ratos con ellos. Estoy hablando de Pepe Segado, estoy hablando de Manuel Molero, de Juan Luis Capel, Poveda, Jesús Rubio, que recientemente se nos ha ido ahora. Y sí es verdad que si no hubiera sido por esa llamada no hubiera conocido a tanta gente tan maravillosa. Y luego la hermandad, que es para mí la hermandad, sí, la hermandad es mi vida. Es mi vida. Yo entro en San Ildefonso en un acto de la cofradía y lo primero que hago es mirar para arriba al techo. ¿Por qué miraste, tío, al techo? Yo miro al techo porque la garrucha donde se sube al Cristo, esa la puso mi padre. Esa la puso mi padre y ahí estará.
Y luego que miro, lo segundo que miro, lo primero es la garrucha, lo segundo, miro la bandera de nuestra hermandad, donde está mi hermana, está mi padre, está mi hermana, está mi hermana, está el padre Alfredo Casas, que estaba en la misma planta que mi padre. Alfredo Casas, la última persona que había vivido a mi padre. Luego está mi hermano Pepe Segada, mi hermano Juan Luis Capé, está mi hermano Manuel Molero, que fue vicepresidente mío a los 8 años, el pobre por una desgracia fatal. Entonces, sí, la hermandad es mi vida y sobre todo, lo más importante que tenemos es que nuestra imagen, nuestro Cristo, ¿no? Por el que nos fiamos y nos guiamos, ¿no? Y al final, esto es la hermandad, una familia, con los que están, con los que estuvieron, con los que estarán y con aquellos que nos siguen acompañando en el recuerdo. Esto es perdón.